La cuenta es el nombre del contrato. Avisa, no malo. Bueno, pues. Buen provecho para todos los que siguen con su rica cena. Les vamos a presentar pues al embajador que Dios nos manda esta noche. Su nombre es Arnaldo Galvez, tiene 57 años, tiene 4 hijos, su estado civil es divorciado, su profesión u oficio, él es comerciante, su domicilio, San Antonio Copán, capítulo al que pertenece, San Antonio, cargo, presidente, tiempo de pertenecer a la fraternidad, 12 años con 6 meses, su teléfono celular, para el que lo ocupe, lo necesite en alguna oración o algún consejo, es 87 78 69 63, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Es un honor para mí poder estar esta noche aquí con ustedes para poder compartirles el testimonio cómo Jesucristo transformó mi vida. Contarles de que vengo de un matrimonio muy humilde. Mi papá era un labrador de la tierra, mi mamá una ama de casa. De ese matrimonio nacimos 4 hermanos, 2 hembras y 2 varones. Yo soy el último de la familia. Y tuvimos una niñez muy bonita porque mi papá era bien responsable para llevar todo lo que a nosotros nos hacía falta. Mi papá tenía una yunta de bueyes y un patacho de estas cargueras y así ganaba el alimento para nosotros. Pagaba duro mi papá. Así como fuimos creciendo, llegamos allá de la primaria, todo iba normal. Cuando yo salgo ya de la primaria, mi papá, Dios lo había bendecido grandemente. Mi papá había recibido una fuerte herencia de terrenos y se había convertido en un agricultor y ganadero. Y era la principal fuente de trabajo de ahí del pueblo. A raíz de todo aquello, pues quiero decirles de que ninguno de los hijos quisimos estudiar. Yo donde miré todo el movimiento que había en aquella propiedad, donde había ganado, había maquinaria, mucha gente trabajando y había de todo. Pues le digo, papá, le digo, nosotros no necesitamos estudio, yo también me quedo con ustedes ahí trabajando en la tierra. Así como mi papá, el siguiente día que yo tomo esa decisión, abre la puerta de su cuarto y me dice, hijo, venga para acá. Mira, a mí me extrañaba porque ese cuarto era privado, ahí solo entraba mi papá y mi mamá. Pues abre la puerta y me dice, y mi papá ya tenía los cinturones con sus respectivas armas y municiones, y me dice, escoja la que más le guste, es suya. A la edad de 13 años, pues yo ya andaba bien armado. Me lleva a trabajar a las propiedades donde me asigna a trabajar con el ganado. Y quiero decirles que es muy bonito, ¿verdad? Porque yo aprendí a ordeñar, a amansar animales, a amansar bestias y hacer todo lo que había que hacer ahí. También a salir a negociar con animales, vender y comprar y todo eso. Pero mi papá no estaba muy satisfecho y determinado día llega y me dice, hijo, dice que fui a la ciudad y traje otra maquinaria nueva. Y yo quiero que usted baje, esa maquinaria es suya, que baje usted a trabajar también ahí en la tierra. A mi papá y a decirle de que yo pues no era un tractorista, que yo era un amansador de animales. Pero mi papá me dice, no, como no quiso ir a estudiar, pues tiene que hacerse hombrecito, tiene que aprender a hacer todo lo que se hace allá en la agricultura. Mi papá cultivaba tabaco y cultivaba hortalizas también. Así como yo bajé a las tierras planas y
donde aprendí pues también a cultivar toda clase de siembros. Todo aquello seguía muy bonito, pero quiero decirles de que aquello pues iba marcando mi vida, porque mi papá cada año le aumentaban el contrato, que le extendían el área de trabajo. Y fue así como mi hermano, pues de repente mi hermano se independiza porque se roba a una muchacha, y ya mi papá pues ya le dio su parcela para que él ya trabaje aparte. Y aquello más serio para mí, yo trabajaba los 6 días de la semana, el día domingo, hasta 5 noches de la semana, y para mí no había descanso. Y pues a mí ya me gustaba, miraba yo bonitas las hipotas y no había chance de salir a buscar nada ahí a la calle. Y fue así como yo dije, no, yo tengo que ver cómo hago para librarme. Y pensé seguir los pasos de mi hermano. Miré una muchacha muy linda y colegiata, pues me la pegué de novio. Las cosas no eran muy favorables porque los suegros eran un poco algo bravos y no me quisieron dar permiso, pero yo seguí ahí. Y más tarde pues le digo yo a mi papá que yo me quería casar. Él va a pedir a la muchacha, tampoco se la quisieron dar, pero como ya éramos mayores de edad, pues nos casamos. Y fue así como mi papá pues me asignó terreno, me dio maquinaria, me dio dinero y parte de sus contratos, y comencé a trabajar yo y comencé a hacer dinero en grandes cantidades. Y sí, yo tenía razón para que yo estudiara. Fue así como las bendiciones continuaban y nació mi primer varón. Y yo bien feliz con mi varoncito, bien bonito mi niño. Y 2 años después otro varón, y yo más contento. Y yo decía, yo voy a ser igual a mi papá, a mis hijos no les va a faltar nada. Miren, mis hijos para mí eran toda mi adoración. Y nunca yo me imaginé que yo iba a terminar siendo un callejero, un pachanguero, un drogadicto. No, yo anhelaba ser como el matrimonio de mis papás. Pero desgraciadamente el enemigo visitó mi matrimonio, y mi esposa de la noche a la mañana pues ella no quería saber nada de mí, y mi vida se convirtió en un infierno, porque todos los días habían peleas, habían agresiones y había de todo. Aquello cada vez empeoraba. Determinado día pues le dije yo, mire, le digo, las cosas de nosotros no tienen solución, tenemos que separarlos. Así como yo regresé a casa de mis papás y ella quedó en la casa de mía, pero yo siempre proveía para ellos. Pero determinado día ella contrata unos carros, los carga y se va llevándose todo lo que teníamos, incluso mis 2 hijos. A raíz de aquello pues yo quise formar otro segundo hogar y con otra muchacha, y totalmente fue otro fracaso porque no me funcionó. Por eso yo andar visitando curanderos, brujos, gente que practicaba cosas malas. Y quiero decirles de que a los pocos días pues yo resulté enajenado, estaba loco. Yo dejaba los tractores con todo arado en medio de la arada, los encendidos, ahí iban los trabajadores a apagarlos porque yo salía embarajustada. Pues un día me dice mi mamá, hijo, ¿y usted qué tiene que no para en el trabajo? Que yo lo miro que anda un poco raro. Mamá, le dije, es que yo le dije, y yo me estoy enloqueciendo, le digo. No, me dijo, sí, yo ya había echado de ver, me dice, pero no se aflija, me dijo. Yo tengo una señora que esa señora es buena y ya lo está curando, me dice. Ah, pues ahorita me llevo un día, le dije, pues cinturón con las armas, unos lentes oscuros, y la saqué la llave de un camión, y mire, fuimos donde la señora. Y empezamos a aquellas reuniones con la señora. Como las 3 reuniones me dice, Armando, usted ya está curado, usted ya está libre de todo. Pero abrió la gaveta de su escritorio y comenzó a sacar unos varios amuletos y unas oraciones. Y comenzó a explicarme cómo funcionaba cada cosa. Y mire que me las agarré y me fui para mi casa y comencé a ver cómo funcionaba. Y mire que sin darme cuenta pues cómo yo me estaba llenando de maldiciones.
quiero decirles de que me convertí en un depravado, en un degenerado sexual. Que todo lo que hallaba en las calles, eso se iba. Yo no hacía excepción de personas. Para mí no había viejitas, jóvenes y feitas y bonitas, y ahí iban. Y de toda clase. Quise formar otro tercer hogar con otra muchacha que me llevé para tenerla en hogar yo, pero yo no le podía hacer bien. Mire que había en vez llegaba todo revolcado, todo maloliente, porque me había revolcado en la calle con un montón de más personas. Y llegaba todo apestoso de paso por el baño a bañarme. Una vida totalmente arruinada por completo. Y a raíz de todo eso, pues el pecado continuaba en mi vida y caí en un tremendo alcoholismo. Y después del alcoholismo vino la drogadicción, comencé a consumir cocaína. Y mire que aquello, pues, aquel vicio iba de aumento en aumento. Comencé yo tomando solo los fines de semana, pero ya después me iba abarcando la semana, de ahí el mes, a grado que llegué a tomar años sin faltar ni un día. En bebida y drogas y mujeres. Ahí andaba endemoniado en las calles dándole vuelta a lo que agarraba cuando mi esposa regresa. Y no sé cómo se me logró poner por ahí, bueno, embarazar, y ahí a los pocos días embarazada. Y mire que yo empecé a negar aquel embarazo y aquel niño cuando nació. De la otra aventura que yo tenía en la casa, pues nació mi cuarto hijo. Yo ya no era responsable. Yo ya solo miraba la calle, solo pagaba en las fiestas con mariachis, mujeres, droga y alcohol. Y quiero decirles que mi esposa, cuando se ve con 3 niños, se va de vuelta y solo se lleva al recién nacido y deja a los 2 mayorcitos. Para ese tiempo mi hermano mayor se había muerto y mis papás habían caído en depresión. Mi mamá recogió a aquellos 2 niños, donde mis 2 hijos comenzaron a vivir un infierno. Mi mamá los maltrataba, mi mamá no estaba bien, mi papá también. Quiero decirles de que aquel papá responsable nunca más volvía a ver si mis hijos necesitaban medicina, si necesitaban calzado, qué clase de vida estaban viviendo mis hijos. A raíz de todo aquello, pues, el pecado comenzó a pasarme la factura. Mi mamá se enfermó demasiado. Mi mamá pasaba de rodillas clamándole a Dios, porque ahora ella miraba que tenía un hijo que no servía para nada. Un día se enfermó mi mamá y el mismo día se murió. Y dije yo, ¿para qué quiero esta vida? La única que me consentía era mi mamá, ya no está. Mire, yo abusaba más de la bebida y de la droga para ver si yo me moría, pero no. Comenzaron a llegar las enfermedades a mi cuerpo. Empezaron mis hermanas y me llevaban a las clínicas privadas y decían de que yo, si no me moría, iba a quedar inválido. Me llevaban a los centros de rehabilitación, pero un espíritu malo se me había metido y a mí me sacaban agonizando, y cuando llegaba allá llegaba a golpear todos los locos que habían ahí. Antes de las 24 horas andaba de regreso en el pueblo dando guerra. Y miren, aquella enfermedad seguía, me llevaban de los brujos. Me recuerdo que empezaron a darme y a llevarme, me daban este reventado huevo del cute. Una vez me arreglaron una gran platada. A ver qué te comiste, mi hermana. No, el huevo del cute, y no tenés otro por ahí que me lo arreglé. Mire que así pasaba. Y aquella enfermedad continuaba a tal grado de que de repente eché orilla con todo lo que yo tenía y comencé a falsificar unas escrituras para sacar préstamos para poder comprar los productos que yo ocupaba. Falsifiqué unas varias escrituras para sacar, y mire, yo no tenía de dónde pagar, yo ya no trabajaba porque yo ya no servía para nada. Cuando las financieras se dieron cuenta que tenían la misma escritura todos, comenzaron a procesarme y las policías a perseguirme. Mire, yo me fui para la banda de un río, ahí mandaba a traer guaro, ahí mandaba a traer la droga. Yo no podía asomarme al pueblo. Determinado día mi papá se da cuenta de lo que yo me estoy pasando y les dice a mis hermanos, vayan a traerme ese loco
me fueron a traer al río. Y ya les dice, no, les dice, no es justo que este loco se muera, les dice, y que no disfrute nada de lo que a él le toca. Dijo. Hay una parte de herencia, dijo, para que pague todo lo que debe, dijo, y si se muere, que se muere en paz, dijo. Y si no se muere, pues que disfrute el Cristo como él quiera, dijo. De todas maneras, sí, es lo que a él le toca, dijo. Y mire que yo ya no pude ir a los juzgados, mis hermanos pagaron abogados para que me sacaran de todos los líos que yo tenía. Y solo vinieron y compraron una casa. Y todavía quedó dinero de la herencia. Y mire que aquella casa se convirtió en una cueva de ladrones y asaltantes, de violadores y de todas cosas. Ahí tenían comida, tenían bebida, tenían droga día y noche. Mire que cuando se me acabó el dinero, dije yo, ¿y ahora para qué? Dije yo, quiero esta casa. Dije, si últimamente yo no tengo medicina. Yo sabía que estaba desahuciado en la ciencia médica. Últimamente dije, si nadie mira por mí, dije, yo me la voy a pasar y cabal, y me muero. Y mire que, pues, como en menos de media hora la vendí y todavía, miren, tuve en las casas de diversión como un año porque me dieron una gran cantidad de dinero por la casa. Y dice que la enfermedad seguía. Y de repente me fui poniendo de un color transparente y comencé a botar sangre coagulada por todos lados. Mi piel se comenzó a podrir, y mi vista también. Mi vista era en chorros de maduración. Y dijeron mis hermanas, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora este loco ya se comió todo lo que tenía. ¿Cómo lo vamos a sacar para algún lado? No le dice una a la otra, pongamos mitad cada uno y vémoslo. Me traen para Tegucigalpa. Yo venía un poco consciente, decía yo, ahora yo no voy a golpear a nadie, ahora yo voy a ser obediente. Venía rinchadísimo que parecía que iba a tener gemelitos. Cuando llegué al hospital de escuela y me hacen todos los exámenes y dice el médico, no, dice, yo no puedo creer lo que estoy viendo, dice. Y este hombre, dijo, ya se le deshizo todo el organismo y no tiene nada bueno. No hay nada que hacer, digo, no levanta que reviente. Llévatelo, le dice mi cuñado, tal vez logra llegar vivo, le dice, porque si se muere aquí tenés que gastar, tenés que hacer trámites y te va a costar mal, le dice. Mire que emprendimos el camino de regreso. Y mi papá, como era un hombre bien prevenido, mi papá ya había mandado a hacer el mausoleo en el cementerio, tenía el ataúd y tenía todo listo. Y comenzó a la gente a llamar, ya se murió, le decían al cuñado, lo vamos a encontrar, llevamos el ataúd, le decían, no va dormido, les decía él. Y yo venía agachado, yo lloraba amargamente de ver cómo yo había destruido mi vida. Llegamos al pueblo, yo iba vivo, y dice el cuñado, no, dice, aquí está en la toma del brujo aquel de allá de Guatemala, este sinvergüenza no se la bebió, dijo, y ahora, como ya todo está listo para enterrarlo, dijo, hay que metérsela. Si se muere mal y veo, salimos de esto. Y quiero decirles de que yo quedé totalmente inconsciente. Yo no sé cuántos días estuve así, pero cuando yo desperté y empecé yo a ver si estaba el hombre hinchado, a ver si tenía el estómago grandote. Y me llevé la sorpresa que lo que estaba en la cama era un esqueleto. Mi piel estaba pegada en todos los huesitos, una sola pudrición. Me quise mover y estaba inválido. Comenzaron a pegarme unas mordidas. Y en ese momento, mire, yo clamaba a Dios con un trapo metido dentro de la boca. Pasaban los días, las semanas y los meses, y aquellos berreos se oían afuera, la gente no entraba donde yo estaba, no quería afuera, oían que no se han muerto todavía, decían, vivían los berreos afuera. Yo clamaba a Dios y clamaba hasta el mismísimo diablo que bajara a terminarme, pero usted se había ido. Mire que de repente yo, un hombre bien humilde, me dice, Arnaldo, yo quiero orar por usted. Y mire que aquel hombre ora. Y a los pocos días yo siento algo dentro de mi estómago que se movía. Y comienzo a dar pasitos agarrado de la pared. Y yo llegaba hasta la ventana agarrado de la pared y al día después miro que las llagas están sanando. Mire que Dios había hecho el milagro en mi vida y entonces pensé yo y dije, yo tengo que ser agradecido con Dios. Yo tengo que congregarme.
Y fue así como tomé la decisión de ir a una denominación. Me tardé como 3 horas para caminar 3 cuadras porque estaba bien acalambrado. Pero ya caminaba, ya daba pasitos. Y mire que cuando llegué ahí, en una esquina ahí estaba sentado mi papá. Mi papá había cometido un error después de la muerte de mi mamá y yo no se lo podía perdonar. Y en ese momento dije, este viejo, no sé qué, hay que matarlo. Empecé a perseguir a mi papá para hacerle daño, para quitarle la vida. A raíz de todo aquello yo terminé con las últimas cositas que tenía. Quiero decirles de que terminé en las calles de regreso. Ahora sin casa porque la señora que le había vendido la casa me mandó a aventar a la calle cuando se dio cuenta. Y mire, comencé a recorrer aquellas calles mendigando un trago, un poquito de droga. Y empecé a ser discriminado por toda la gente. Empecé a cosechar todo lo que yo había sembrado. Comencé a dormir en las letrinas de la cantina, ahí enrolladito cuando los bolos se iban. Ahí me metía yo a dormir. Ahí en vez de dormir en las casas baldías, comíamos de los basureros. No tenía una segunda mudada para ponérmela, andaba. Aquella enfermedad regresó a mi cuerpo y comencé a podrirme de vuelta. Por dentro y por fuera, y ahora venía con más fuerza porque se me caían los pedazos de carne. Mire, yo lloraba, decía, Dios mío, ¿qué hice? Visitaba las distintas denominaciones para ver si Dios usaba, que estaba ahí en la mesa principal para yo ser liberado, pero no, todo el mundo se quitaba cuando yo entraba. Determinado día entré a una denominación y estaba la que estaba moderando el evento y dijo, vamos a detener la programación, dijo, porque vamos a orar, dijo, porque Satanás acaba de entrar a la iglesia y vamos a orar porque se vaya. Mire, yo lloraba de ver mi desgracia. Caminaba, cuando me decían en tal parte de un sicario, yo iba a ofenderlo para que me matara, porque yo no quería seguir sufriendo. Pero aquel sicario decía, ¿para qué vamos a matar a este loco si este cuando tenía dinero era bueno? Y así, me daban bebida, me daban droga y me dejaban pistillo para el siguiente día. Pero quiero decirles que determinado día llegó la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, el Evangelio completo a mi pueblo. Yo no sabía de qué se trataba esta organización, pero yo tenía un sobrino, que mi sobrino andaba en malos pasos. Mi sobrino pues no era una buena persona, andaba muy mal. Mi sobrino se empeñó a andarme buscando. Me recuerdo que me llevó a una casa baldía y comenzó a contarme su testimonio, cómo Dios había transformado la vida de él. En ese momento pues él me había estafado cuando yo tenía dinero y le digo, no, le digo, mejor páguenme el dinero que me quitó, que a ver. No tío, me dice, Dios me restauró, pero ahorita no tengo dinero para pagarle. Y mire que se fue, días después vuelve a regresar. Y me dice, tío, hoy le traigo una buena noticia. Ajá, le digo, ya está el dinero, le digo. No, me dice, vengo a contarle que va a venir un doctor, me dice, que ese doctor cura toda clase de enfermedad. Ese doctor lo va a curar, me dice. Y a mí me gustó aquella propuesta porque yo no quería seguir sufriendo. Le digo, ajá, le digo, entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Dónde va a ser la consulta? Le digo, no, me dice, viene el viernes, me dice, a las 7 de la noche en tal local ahí, me dice, lléguese ahí. Ese día viernes yo bajé al río a bañarme, pero ya el mal olor ya no salía de mi cuerpo, andaba totalmente podrido. Quiero decirles que sí, encaminé mis pasos por donde estaba el médico, y cuando llegué a aquel salón estaba a reventar, estaba lleno, había mujeres, había niños y hombres. Y en ese momento dije yo, Dios mío, dije, ahora qué hora voy a pasar a la consulta si todo este montón de locos están enfermos. Yo me voy. Y mire que de repente de la mesa principal se levanta aquel hombre, bien vestido y bien elegante, y se va para allá y no se puede ir para otro lado, no que para donde yo estoy. Y mire, me agarra abrazado y no me soltaba y yo me le jalaba porque yo me sentí incómodo porque él andaba bien cambiado y yo todo apestoso.
Pero no me soltaba y empezó a darme palabra y me dice Dios, que el dinero que el diablo te robó, él te lo va a devolver al triple. Vaya, dije yo, este viejo está más loco que yo. Dije, ¿dónde me vine a meter? Esto se mató verde. Y dice Dios que las casas que el diablo te quitó te las va a devolver, me dice. Vaya, dije yo, se quedó los chismosos ahí. ¿Dónde estoy? Pero mire que de repente el Espíritu Santo de Dios comienza a hablar a través de aquel fraterno y me dice Dios que puede restaurar tu vida, que puede hacer grandes cosas en tu vida. Y en ese momento pues yo me incliné y comencé a llorar y me dice, ¿qué te pasa? No, le digo, es que yo no vengo por el dinero, yo no vengo por las casas, le digo, yo vengo por mi vida. Ay, ¿qué le pasa a tu vida? Me dice. No, le digo, es que yo tengo una cirrosis hepática, le digo, y en su etapa final, le digo, ya estuve agonizando 3 meses atrás, le dije, la gente me discrimina, le dije, yo no hago un centavo para nadie. Y yo mejor prefiero que me maten, no seguir sufriendo. No, me dice Dios que te va a restaurar. Me entraron para adentro, yo no les podré decir de qué se trató el evento. Yo andaba totalmente en la última agonía. Lo que sí que al final dijeron, Arnaldo Galvez, que se quede, dijeron. Yo contento, dije, iban a llenar algún formulario y me van a mandar para otro lado. Pero no, hicieron un círculo y oraron por mí. Al final pues me despidieron a mí también. Y mire, yo todo triste comencé a caminar de regreso para la cantina porque yo no, solo para ir donde tenía acceso. Y mire que quiero decirles de que desde ese día se marcó un antes y un después para mi vida. Aquel abrazo que aquel médico me había dado había impactado tanto mi vida. Y en ese momento yo me puse a reflexionar y dije, si para esta gente yo valgo la pena, ¿por qué me voy a dejar morir? ¿Por qué no voy a luchar por mi vida? Y quiero decirles de que desde ese día comencé a clamarle a Dios en medio de la miseria, de la enfermedad y de todo lo que andaba llevando. Yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, échame la mano, por favor, yo no quiero morirme. Y desde ese día comencé a contar los días que se llegaba el día viernes para estar de regreso en aquella reunión. Llegaba el viernes y contaba las horas, yo quería que fueran las 7 para estar ahí. Y mire que a los 2 meses yo llegué sin beber un trago de licor al capítulo. Comencé a servir un poco algo a la fuerza porque yo, cuando decían servidores de cena, decía a mi sobrino, apunten a mi tío, decía. Y a mí me daba, ya estaba enojándome porque la gente me discriminaba y tenían razón si yo apestaba. Y mire que quiero decirles de que comenzaron a pasar estos hits y decían que aquí pues había que pedirle a Dios y yo le pedía al Señor que me echara la mano, que me restaurara. Luego comenzaron a pasar este sobre. Y yo con razón dije, aquí mi sobrino está haciendo la tele, dije yo. Pero mire que de repente me fui a una reunión de trabajo. Y donde empezaron a hacer cuentas y dijeron tanto en los Saheles, los que fueron al Sahel, que tanto de comida, que tanto de otra cosa, y que se debe tanto. No, dijo a mi sobrino, aquí está, dijo, yo lo voy a poner. Y en el momento dije yo, gracias Señor, así como transformaste a mi sobrino, también transformame a mi Señor. Le dije, hasta ahí me cayó el 20 que el Señor había transformado a mi sobrino. Y mire que me recuerdo el Sahel, de mi capítulo no iba a ir nadie, pero llamó el director zonal de ahí de Occidente 5 y dice, no, dice, manden a Arnaldo, dice aquí que aquí yo voy a ver cómo, con quiénes lo mando. Y mire que cuando a mí me traen ahí a la ciudad vecina y me bajan el sobrino de la camioneta y miro todos aquellos fraternos que venían bien vestidos, bien arreglados, y en ese momento yo hubiera deseado irme de vuelta. Mire, yo todavía venía con aquella mudada toda sucia, con aquellos zapatos que por encima era el zapato y por debajo era la planta del pie, y mi faja amarrada con cabullas. Pero en eso yo me acordé que los testimonios decían que en esos Saheles
había milagros, que había sanidades, que había liberaciones. Yo sabía que yo necesitaba ser liberado. Y mire que me subí al carro como me pude en una esquinita porque era un carro de paila, a modo de no topar en los demás fraternos. Fue así como yo llegué a la ciudad de Ciguatepec, totalmente destrozado en la última agonía. Allá comenzaron aquellas conferencias, comenzaron a hablar del hombre de valor. Y fue ahí donde se me vino a la mente, se me retrocedió todo. Me acordé de mis niños tan lindos que el Señor me había regalado. Y yo decía que a mis hijos no les iba a faltar nada. Mis hijos sufrieron en las calles de mi pueblo el maltrato infantil. Mire, desde ese momento yo comencé a clamarle a Dios y a pedirle perdón. Señor, le digo, perdóname. Yo hubiera deseado en ese momento retroceder todo para poder disfrutar a mis hijos. Ya era demasiado tarde. Se vino la conferencia de la familia y al final dice el israelista, mire, ahí al lado dice, si hay algún familiar, algún amigo, abrácelo, pídale perdón. Y en ese momento yo hubiera deseado que Dios le hubiera dado permiso a mi madre y me apareciera ahí para decirle yo cuánto la amaba, cuánto me hacía falta. Pero desgraciadamente mi mamá se había muerto, mirando lo peor de mí. Quiero decirle que yo no sentí la muerte de mi mamá, yo estaba totalmente engasado. Yo hasta ese momento que estaba ahí en ese Israel, mire que mi madre me hacía falta, pero ya no estaba. Y yo lloraba amargamente y decía, Señor, ¿qué hice? Fue ahí donde me empecé a dar cuenta que yo andaba lleno de maldiciones y de pecados ocultos. Había hecho tantos pecados que yo pensaba que mi pecado ya no tenía perdón. Porque yo, si ya hice esto, ¿por qué no voy a hacer esto otro? Y así iba. Yo pensé que yo no tenía perdón. Pero miren, ese Israel, quiero decirles que ahí Dios rompió todas las ataduras, todas las maldiciones. Se llegó el día sábado y nos sacan a un taller de mini testimonios a todos los que íbamos por primera vez. Yo no quería compartir nada porque mi situación yo miraba demasiado pésima. Pero al final me hicieron compartir. Y ahí dice el israelista, vamos a elegir uno, dice, que lo represente en el salón, dice. Y me llevo la sorpresa que todos me señalaban a mí. Y empiezo a murmurarle yo al israelista, le digo, no, le digo, esto no puede ser, pone otro. No solo mira cómo ando, le digo, si la gente se va a burlar de mí, le digo, o me puede ir a caer ahí adentro, le digo. No, me dice, vos te eligió el Señor, vos vas a pasar. Y mira que aquel hombre levanta la mano y comienza a orar por mí. Y lo raro que cuando yo acordé me iba levantando del suelo y sentía yo que flotaba en el aire. Y me le quedo viendo al israelista y dije, Dios mío, ¿qué me hizo este loco? Si ni con todas las drogas que me había hartado había sentido esto. Pero miren, en aquel momento algo maravilloso y grande pasó en mi vida. Toda aquella miseria, aquel rencor, aquel odio se había ido de mi vida. Dios había sanado mi corazón. Y en ese momento le digo, sí, le digo, anotame, le dije, yo voy a pasar, le dije, a representar ahí, le dije. Cuando dijeron a Arnaldo Galpe, yo ni supe que horas estaba allá enfrente. Y mire que yo ya no me fijé en la situación que yo andaba. Y comencé a compartir 5 minutos, habíamos 480 hombres. Yo miraba que unos se reían, que otros gritaban y un solo relajo. Dios mío, ni yo mismo sabía lo que estaba haciendo ahí. ¿Qué estaré haciendo? Yo dije que toda esta gente está loca. Y se llegó el día domingo y nos despiden. Y yo venía feliz porque Dios había sanado mi corazón, Dios me había sanado. Y de tan feliz que venía, yo no me acordaba que yo no tenía dónde llegar. Mire, cuando se me vino la mente al puesto, Dios mío, si yo ya no puedo irme a meter allá, dije, ¿dónde están los demás pueblitos en la casa abandonada? ¿Y ahora qué hago, Señor? Y de ese momento yo empecé a pedirle a Dios dentro de mi corazón que alguien abriera las puertas. Al llegar yo a mi pueblo, alguien me diera posada para yo poder tener una vida de calidad
durante me recuperaba. Cuando llegué a mi pueblo, a mí nadie me fue a recibir. Comencé a recorrer las calles del pueblo y me acordé que mi mamá tenía una hermana. Fui a la casa de mi tía y me recuerdo que mi tía estaba en la puerta y me dice: hijo, yo ya sabía que usted venía para acá. Yo sí creo que el Señor Jesús lo está restaurando. Me dijo que iba a vivir conmigo. El tiempo que usted quiere estar, si ya restaurado, se quiere ir, se va, y si no se queda. Mire que comencé a vivir en casa de mi tía. Días después comencé a buscar trabajo en una hacienda y comencé a trabajar. Yo estaba tan agradecido con Dios que cuando el patrón decía: es hora del almuerzo, yo me iba para allá donde bebían agua las vacas. Ahí caía de rodillas y decía: gracias, Señor, gracias porque echaste la mano. Y en eso comencé otra vez a pedirle a Dios aquí en Escojita yo que me proveyera, aunque sea un cuartito donde poder yo hablar a solas con Él. Y mire que pues Dios luego me contestó, y un día trepa uno de mis sobrinos y me dice: tío, vaya al pueblo, dice el abuelo que vaya a escoger una casa que él la va a comprar, se la va a regalar. No, le digo yo, decirle a mi papá que yo de él no quiero nada ahorita, que yo lo que necesito es que me perdone. Seguí trabajando en la hacienda y después vuelve a llegar el mismo muchacho y me dice: tío, saliste favorecido con un proyecto en una notificación, que van a dar un solar y tanto de dinero en materiales, me dice. Y empiezo, no me le digo: ¿cómo te pones a creer? Le digo: si yo no he metido ninguna solicitud, yo no me le he arrullado a nadie, le digo. Y en eso me acordé que yo aquí le había puesto: Señor Jesús, provéeme que sea un cuartito. Y en aquel aguaje de rodillas le había dicho: Señor, provéeme. Y el que había sido bendecido con esa ayuda. Comencé a trabajar en aquel solar. Ahí estaba trabajando cuando de repente aquel viejito que yo había tratado de hacerle daño llegó a verme. Me recuerdo que me dice: hijo, usted no tenía necesidad de vivir acá, porque no quiso la casa que le iba a regalar. Y en el momento yo le dije: papá, le digo, perdóneme papá, yo le quería hacer daño, yo le quería quitar la vida. Perdóneme todo el daño que le hice a mi madre, le dije, a mis hijos y a mis hermanas, le dije. No, me dice: yo ya lo había perdonado, me dijo: yo ya sabía que usted andaba mal. Mire, yo hallaba más fácil que me perdonara a Dios y no a mi papá, porque yo sabía que mi papá es un hombre de una sola palabra. Mire que mi papá, mire, yo que llorando, se metió la mano en la bolsa y sacó un recibo del banco. Me dice: hijo, como no quiso la casa, yo le voy a depositar ese dinero ahí, yo sé que usted lo ocupa. Quiero decirle de que yo un cuartito le había pedido al Señor y eso me habían dado. Con lo que mi papá me dio, hice todo el solar de casa. Cosa que solamente Dios no puede ser. Y comencé a compartir mi testimonio. Yo miraba cómo Dios se movía en aquellos eventos. Me invitaban de un lado, me invitaban de otro. Quiero decirles que de repente me invitan de un departamento de la costa norte. Y yo comienzo a mentir y a poner excusas. Y empiezo a ver que yo andaba mal. Yo había abandonado a mis hijos. No los había buscado para pedirle perdón a mis hijos. Me recuerdo que mi hijo mayor, pues, él sí vivía en mi pueblo, un profesor de educación primaria, pero quiero decirles que mi hijo también había caído en malos pasos, andaba mal, pero en un evento familiar que hubo en el capítulo, ahí pues nos perdonamos, mi hijo siguió perseverando en el capítulo, y que se metió a seguir estudiando en una universidad, a la honra y la gloria de Dios. Mi hijo se graduó de abogado, hoy tiene el trabajo propio ahí en Santa Rosa, y asiste a un capítulo de fraternidad. Y mire que le seguía pidiendo yo a Dios por mis otros hijos. Quiero decirles de que Dios me proveyó una gira para la costa. Yo había ayunado lo suficiente y había orado y pedido a Dios. Yo le contaba a los presidentes de capítulo que yo andaba problemado con mis hijos. Siempre todos me decían lo mismo: Arnaldo, siga para adelante, vaya a buscar a sus hijos.
Quiero decirles que cuando la gira terminó, yo no me vine para la casa. Yo fui al otro departamento más adelante. Y cuando llegué allá, llegué de mi segundo hijo. Me recuerdo que mi segundo hijo empezó a contarme un testimonio desgarrador de lo que él había sufrido. En ese momento yo decía, a lo mejor no existía. Cuando mi hijo empezó a soltar todo lo que él había sufrido en su niñez. Y al final mi hijo levanta la mirada y se me queda viendo y me dice, gracias, que usted nos abandonó, papá, me dice. Pero en fin, me dijo, yo lo perdono si usted es mi papá. Le faltaba aquel que había pegado, que no lo había reconocido y que lo había negado. Ahí estaba dura la cosa. Quiero decirles que pasé 3 días en ese departamento y no podía lograr nada. Pero al final, a los 3 días, el muchacho se bajó de su camioneta y me abrazó y me dijo, tiempo, si te quería conocer, papá. En la noche llegó con un niño chiquito y dice, mira, es tu nieto. Creo que te estabas perdiendo, me dice. 15 días después yo regresé a ese departamento a compartir mi testimonio. Ahí estaban mis 2 hijos. Regresé a mi pueblo a buscar mi cuarto hijo que había pegado en una aventura. Mire que gracias a Dios, un muchacho muy humilde. Cuando yo lo fui a buscar, lo fui a encontrar predicando en una iglesia, me tocó que esperarlo afuera. Pero gracias a Dios también me perdonó. Así pues yo seguí compartiendo mi testimonio ya, sabiendo que ya había arreglado con mis hijos. Y empecé a ver cómo Dios empezaba a hacer y hacía milagros. Llevé a un enfermo del corazón, a un Sael, y ese hombre regresó con un corazón nuevo. Y empecé a ver cómo Dios sanaba a personas de cáncer a través de la oración. Como Dios ponía corazones nuevos. A raíz de todo eso quiero decirles de que mi papá estaba enfermo y yo no me daba cuenta. En determinado día me llaman mis hermanas y me dicen, Arnaldo, queremos hablar con usted. Mi papá está enfermo y nosotros ya nos cansamos de estarlo llevando al chequeo médico, a la cita médica. Nosotros ya no podemos, me dicen. Queremos que se haga cargo usted de él. En ese momento, pues les digo, sí, les digo, yo voy a hacer cargo de mi papá. Quiero decirles de que yo ayunaba, yo oraba, yo ponía en manos de Dios los automóviles que íbamos a usar, que el chofer, que los ayudantes, que la gente que iba en el bus, que el médico, pero nunca le pedía yo a Dios que sanara a mi papá. Mi papá se me había ido de la mente a mí que Dios hacía milagros, y habiéndolo visto en vivo, quiero decirles que en el mes de agosto del 2022 llevé a mi papá a la cita médica. A mi papá todos los meses le ponían unas planchas eléctricas para reactivarle su corazón. Siempre la doctora me decía, Arnaldo, está preparado, a tu papá solo le estamos dando vida de calidad, tu papá de un rato a otro se te va a ir. Se llegó ese mes de agosto y yo pues le hicieron todo a mi papá en la clínica. Me lo llevé a darle un almuerzo, lo dejé sentadito en el restaurante mientras yo hacía el pedido de la comida. Cuando yo regreso me llevo la sorpresa que mi papá está bien divertido y se está riendo como que miraba a otra persona. Vaya, dije yo, nomás esto me faltaba, dije yo, que mi papá le quedara feo. Y me le quedo viendo y conforme me lo estoy viendo empiezo a ver que mi papá se empieza a despedir, se estaba muriendo. En el momento yo caí hincado ahí en el restaurante y le dije, Señor, por favor, yo quiero, no me haga esto aquí, yo quiero llevar vivo a mi papá. Cuando yo me enderecé, mi papá ya había vuelto en sí. Emprendimos el viaje de regreso. Yo no les quise decir a mis hermanas lo que había pasado. Me fui a encerrar a mi casa y ahí me acordé, injusto, lo egoísta que había sido por mi papá. Yo nunca le había dicho al Señor que sanara a mi papá. Y en el momento caí de rodillas en mi cuarto y le dije, Señor, perdóname Señor, yo sé que tú haces milagros, pero había descuidado a mi papá.
Me recuerdo que le dije, Señor, no puede hacer que ahora que yo puedo disfrutar mi viejito, usted me lo quiera llevar, le dije. Préstemelo, por favor, le dije, yo lo necesito. Estoy empezando a disfrutarlo, le dije, no puede hacer, Señor, le dije. Mire que en ese momento, quiero decirle que yo lloraba amargamente y le pedía a Dios. Se llegó el mes de septiembre, emprendí el viaje de regreso para el chequeo de mi papá. Me recuerdo que cuando llegué, la doctora lo conectó en todos los aparatos. De repente la doctora quedó muda, se le vinieron 2 lágrimas. Y en ese momento yo me desesperé y comencé a cuestionar a la doctora y le digo, doctora, ¿qué está pasando? Le digo, dígame la verdad, le dije, mi papá se está muriendo, ¿qué le digo? Mire que la doctora cuando vino a hablar me dice, esto me dijo, tuvo que haber sido Dios. Papá tiene un corazón nuevo. Lo seguí llevando para estar seguro de que mi papá estaba sano. Lo llevé todo el resto del año a chequeo y no, papá estaba sano. Pero un día me dice, no hijo, me dice, ya por corazón ya no, me dice, yo tengo otra enfermedad que no les había querido contar, como me iba a morir, me dice. No le digo, cuénteme, le digo, tenga confianza. No, me dice, estoy padeciendo de 2 hernias, me dice, pero años, me dice, yo sufro, me dice. No se preocupe, papá, le digo, vamos a ponerlo en las manos del Señor y de los médicos y ya va a ver que todo va a salir bien, le digo. Pues mire que le mandé a hacer una valoración a mi papá para ver de operarlo. En la tarde me estaban llamando de que mi papá estaba apto para operarlo. Es decir, de que mi viejito ahí está, tiene 84 años. Y es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Poder honrar a mi papá todos estos 12 años y medio. Es así como yo no sé cómo ustedes habrán venido esta noche, cuál será su problema. Pero sí, yo quiero decirles que ese Jesús que restauró mi vida, también puede restaurar la suya. Solo es de que usted le abra su corazón y lo imposible, pues, Él lo puede hacer. Ahí donde está le voy a pedir que incline su rostro y pueda confesar conmigo esta poderosa oración. Padre Celestial, en esta hora, yo reconozco que soy pecador, pero hoy yo me arrepiento y le pido perdón y lo recibo a su Hijo Jesús como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Espíritu Santo, ilumíname, capacítame y guíame para toda buena obra, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, este ha sido mi testimonio y que sea para la honra, la gloria de nuestro Dios. Y hoy pues quisiéramos invitar a las personas que lo están viendo ahí a través del Facebook Live que traigan a la mente sus peticiones, ya pueden ser de enfermedad, deudas, problemas de matrimonio, problemas de alcoholismo, drogadicción en sus hijos. Hoy Dios puede también hacer un milagro en sus vidas. Ahí vamos a pedirles de que inclinen su rostro ahí en la comodidad de su hogar. Vamos a poner en las manos de Dios estas peticiones. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, mi Señor, venimos presentándote, Señor, todas las personas que están conectadas, Señor, a través del Facebook Live, Padre. Todas las personas que han traído a su corazón sus peticiones, Señor, de enfermedades, de deudas. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú dando una respuesta a cada una de ellas, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús. A esas personas, Señor, que están clamando por sus hijos, que tal vez están en alcoholismo, drogadicción, Padre. Hoy, Señor, te clamamos que seas tú rompiendo esas ataduras de alcoholismo y drogadicción, Señor, liberando, Señor, a esas personas que están atadas, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Hoy bendecimos a todas estas personas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí el amigo continúa. Bueno, pues muchas gracias, fraterno, bello testimonio.
pues decirle a los demás que no hay nada imposible para Dios. Esto es una situación muy grande y todos lo pudimos escuchar. Muchas personas pues no creen, pero al escuchar pues ya más o menos o les llega al corazón, o con el tiempo pues Dios les toca también, ¿verdad? Y pues hacemos el llamado a nuestro compañero servidor que sea pues dándonos esas papeletas. Él ya dijo, va pidiendo con fe, Dios cumple, Dios pues escucha. Y este sobre